Hablábamos de retiros, pero, a ver, no solamente el 10%. Hoy en la mañana, un retiro y que tardó unas 2 horas. Mira cómo lo ejemplifica hoy el Publimetro. ¿Tú te refieres a eso? Si quieres, Voy a ir al yo te muestro esta imagen y tú nos cuentas, Amaro. Sí, pues ayer por la madrugada comenzó este proceso, a eso de las 12, tal vez un poco antes comenzó el trabajo que llevó mucho tiempo y generó altísimas reacciones. Incluso hubo un momento en que hubo un toque de diana por efectivos del ejército en el momento del retiro de esta honores escultura. Militares, ¿verdad? Sí. Ahí lo tienes tú, Amaro, con las tendencias esta mañana, ¿no? Sí, tengo las tendencias esta mañana y donde podrán ver que efectivamente los recuadros más grandes son aquellos que han concitado más debate. Evidentemente hay que respetar símbolos patrios, dice familia deja ofrenda floral en operativo de retiro de estatua. Y tenemos, ¿verdad?, otras noticias asociadas. Comienza operativo de retiro de estatua del general Baquedano con grúa bajo custodia policial, un proceso que estuvo demorando aproximadamente unas 2 horas. Es lo que domina en estos momentos el panorama nacional, pero es interesante porque a través de este tipo de pantalla lo que podemos estar observando y lo que podemos estar viendo es qué noticias finalmente están generando la mayor de las conversaciones en el país. Y eso es lo interesante. Ahora, si yo puedo esgrimir, porque aquí estamos todos, ¿verdad?, conversando, debatiendo en torno a la figura de Baquedano. Si yo puedo esgrimir mi opinión es la siguiente, muy personal, pero francamente estoy molesto. Y estoy molesto como ciudadano. ¿Por qué? Porque yo soy de los que entiende que de la historia se aprende. No se destruye, no se saca, no se golpea a martillazos, se debate, se conversa. Y entonces, al final, ¿qué? ¿Me vas a decir que realmente aquellas personas que estaban a martillazo limpio dándole al general Baquedano estaban esgrimiendo argumentos con propiedad históricos diciendo, mira, sí, yo la verdad es que lo celebro por su incursión en la Guerra del Pacífico, pero a ver, tengo reparos con la pacificación porque con el general Cornelio Saavedra ahí no estoy tan... No había ese tipo de argumentación. Había solamente, ¿verdad?, vandalismo. Y cedemos paso al vandalismo. Entonces, la historia, no hay figura histórica que no sea de controversia. Eso es lo que me pasa. Sí, es un tema que no solo se ha dado en Chile, hay que destacarlo en ese sentido. Es una suerte como de molestar... generalizado en muchos países. Hablábamos de la figura de Leopoldo, este antiguo rey de Bélgica, que también, bueno, él tuvo un peso histórico muy, muy complejo. Fue el tipo que demarcó completamente África en esa suerte como de ejercicio racional sobre un territorio completamente desconocido. En el sur de Estados Unidos también se han bajado algunos monumentos ligados al tema de los de la lucha confederada, ¿no?, de los esclavistas del sur. Ahora, lo que me pasa en Chile es que yo no sé si es el problema que tenemos el general Baquedano. Siento que se ha situado, se ha transformado en un ícono simbólico, pero ¿es realmente el tema que debemos atender? ¿Es lo que nos debiese generar tanta controversia? A mí me gustaría que el tema fueran los vecinos del sector de Plaza Italia, porque llevan muchísimo tiempo sin calidad de vida, es invivible estar ahí, tú lo sabes bien, sí, tal cual. Tu mamá incluso está en el sector, sí, es bien. Muy complicado lo que están viviendo los vecinos y no hemos tenido tanto foco en eso, no le hemos dado tanto peso y tanta importancia, no solamente los vecinos, estoy hablando de las pymes, los negocios, todo lo que ya no está y que ha tenido que ir cerrando. Eso me gustaría que se tomara la atención y las portadas. Bueno, no hay figura, lo decía, histórica que no tenga controversia. Aprendemos de ello y lo debatimos o simplemente las removemos, ¿verdad?, y cedemos paso al vandalismo. Vamos con Rodrigo Pérez, que está ahí en Plaza Italia. Rodrigo, ¿qué está pasando? Oye, sí, estamos acá en Plaza Italia, evidentemente, por esta estatua que fue retirada anoche, a las 11 de la noche, y que finalmente, no, realmente se ve muy raro, es un panorama bien singular, porque mira, aparte ustedes están viendo ahí como una suerte de protesta, de manifestación. Está el diputado Diego Chalper, pero al costado está el carro lanzagua, el Zorrillo, un carro de carabineros, hay resguardo policial, está toda la prensa y todo esto por una estatua que no está y que fue retirada ayer a las 11 de la noche, que terminó a las 2 de la madrugada y que fue trasladada hasta la base aérea de La Facha en Cerrillos. Todo esto en medio de la expectación periodística de equipos que estuvieron acá durante toda la noche para ver justamente cómo se retiraba esta estatua después de 93 años, casi un siglo. Estuvo acá y finalmente entonces fue retirada para su restauración. Dicen que al menos durará esto cerca de un año. Vamos a ver entonces de qué manera vuelve remozada la estatua. Claro. Pero
¿Cómo Sí, se, es que no más, Rodrigo, porque hay algunos que han ¿y dicho cómo incluso se va a hasta 2 proteger años. la ¿Sí? tumba del soldado que está ahí? Finalmente, ¿cómo se puede dar protección Eso, a eso, Rodrigo? Bueno, es un súper buen dato. Eso, porque aparte de la historia del soldado es muy Sí, particular, porque está justamente en la base, El ¿no? soldado Ustedes están desconocido. viendo donde está justamente la estatua de este soldado desconocido. Claro. Y que además tiene una historia sumamente particular, porque estuvo 30 años en el domicilio de un militar, que la encontró justamente luego de la batalla de Tacna, y la mantuvo hasta que fue entonces trasladada hasta este lugar. Ahora, ¿cómo se va a mantener? Probablemente con este mismo dispositivo que nosotros vemos. Mira, no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar, pero normalmente uno no ve a tantos carabineros a esta hora aquí en este lugar. Hay 1, 2, 3, 4, 2 motos, el bus, hay 2 aquí de infantería, lo que yo le decía, el zorrillo, el guanaco, allá hay 2 motos más. El carro acá de la subcomisaría de Providencia, 2 motos Rodrigo. más. O sea, realmente hay mucho contingente. Esto probablemente con el tiempo va a ir bajando, pero bueno, se va a mantener aquí evidentemente porque justamente por el soldado desconocido. Amaro, te escucho. Si no, tú podrías ir en busca de alguien que pueda esgrimir una opinión, no las personas que tienes manifestándote justo al lado de ahora ya ese lugar, sino algún otro ciudadano para que puedan esgrimir argumentos históricos, me gustaría, de peso. Sabemos que esos manifestantes están evidentemente en contra de la remoción de la estatua. Yo, por cierto, también, yo quiero transparentar mi postura también. O sea, George Washington, por ejemplo, en los Estados Unidos pelea contra los ingleses y logra la independencia de los Estados Unidos, pero tiene esclavos en su época en su casa. ¿Qué hacemos entonces? ¿Saquemos todas las estatuas de Washington? ¿Rebautizamos la capital de Estados Unidos? ¿O debatimos y hablamos acerca de estas controversias? No sé si has dado con alguien, estaba tratando ahí de hacer tiempo mientras tanto para poder Pero sí, debatir. esgrimir esa opinión. Incluso se Le vamos a genera tratar de preguntar. perdón. Dale. Le vamos a preguntar. Sí, dale, Rodrigo. Sí, por favor. Sí, le vamos a preguntar a la gente que va transitando acá sobre la estatua, pero además entiendo que tenemos una nota. Yo creo que le puedo quitar 5 segundos de su tiempo para preguntarle qué le parece el paisaje que tenemos hoy día acá. Bueno, me parece bien que la hayan sacado porque la estaban rompiendo todos los viernes, pues, así que me parece bien que la hayan sacado. Por lo menos un respeto a la cultura. Muchas gracias, muy amable. Bueno, tenemos nosotros una nota completa con los detalles, con lo que fue justamente este operativo. Una nota que habla sobre la remoción de esta estatua que estuvo casi un siglo aquí en este lugar y cuya remoción, como les digo, partió a las 11 de la noche y terminó cerca de las 2 de la mañana. Vamos a los detalles y al regreso vamos a estar aquí preguntándole evidentemente a los ciudadanos de a pie que pasan por acá y que se encuentren con este paisaje. Así es como la estatua del general Baquedano, luego de 93 años, fue removida durante esta madrugada. Una imagen histórica que ha sido testigo de celebraciones y manifestaciones. Después de todo, en torno a ella, se han congregado por décadas cientos de miles de chilenos. La jornada de ayer, eso sí, no estuvo exenta de conflictos, porque durante las primeras horas un grupo de exmilitares llegó hasta el centro de la estatua para rendir honores, entonar himnos y dejar algunas flores. El objetivo, despedir simbólicamente la figura. Y sus estrellas muestran rosas, cicatrices de guerra. Tras algunos momentos de tensión, 2 personas fueron detenidas y todos los arreglos florales fueron sacados por los manifestantes. Tras llegar ya la tarde, un grupo de manifestantes se enfrentaba al contingente policial apostado en la zona a solo horas del retiro de la estatua. Lo que ustedes ven en imágenes ya, por supuesto, el proceder de carabineros. Hay ciertos manifestantes que se están aglomerando en lo que tiene que ver con el Parque Bustamante a solo horas de esta remoción de la estatua del general Baquedano. Pero ¿cuál es la razón que hay detrás de esta decisión? Lo cierto es que el miércoles recién pasado el Consejo de Monumentos Nacionales tomó la decisión de trasladar la estatua para su restauración, tras los diversos daños que ha sufrido la obra desde las protestas sociales del 2019 hasta la fecha. Tal como se ve en las imágenes desde el año 1928 que el general Manuel Baquedano y su caballo Diamante fueron el símbolo de este lugar emblemático de Santiago. Con el tiempo la figura fue testigo de múltiples celebraciones deportivas o de los hitos más importantes de nuestra historia.
Finalmente llegamos al 2019 y con ello las manifestaciones que transformaron la plaza en un centro de conflicto. Pero, ¿cuál es la opinión de la gente? Estén dándoles esta, no sé, pues este ícono a esta estatua, me parece que es aberrante, me parece, no sé, vergonzoso. Yo creo que los héroes patrios deben ser honrados por la sociedad, y Manuel Baquedano es alguien que sacrificó su vida por este país. Bueno, se va a restaurar, se supone, porque le hicieron daño la semana pasada, pero que no se quede permanentemente fuera. Entonces, ¿por qué no se pueden manifestar de la misma forma? Se puede hacer esto y mucho más. Nadie le dice que no se manifiesten, que no expresen sus ideales. Lo pueden hacer, pero de otra forma. El monumento fue removido esta madrugada, llevado a un lugar del cual oficialmente no se conoce, en donde estuvo alguna vez el general Baquedano. Quedó el plinto de piedra, vale decir, el pedestal sobre el que está el general y su caballo, la cual pretende estar en un año en reparación. Amaro lo decía, es una posibilidad de debate, ¿verdad?, de generar opiniones. Si de ustedes dependiera, por ejemplo, ¿qué estatua o qué monumento se podría poner ahí que genere consenso, que genere más unidad que división, según tú, Sergio? A mí lo que me pasa es que, más allá de si tenemos que remover en este caso, que ya es efectivo, ya fue sacada la estatua del general Baquedano, sin duda que pareciese que la cantidad de monumentos militares a lo largo y ancho del país suman muchos más que de otro tipo de figuras, ¿no? Tal vez habrían otros personajes, pienso, Gabriela Mistral, los Jaivas, los vivos prisioneros, por decirte, personajes del mundo popular, no sé, Carlos Caselli, por ejemplo, que también podrían tener sorpresas. En Plaza Italia a la mitad. No, aquí tendríamos que hacer una consulta, pero por ejemplo, Violeta Parra. Violeta Parra, que es una artista que se ha transformado en un símbolo universal del planeta, ¿no? Un símbolo, un emblema de nuestra cultura, no solo chilena, sino latinoamericana. Pero no es una guerra entre los unos versus los otros. Como bien decía Amaro, yo creo que esta sensación de que tenemos que borrar el pasado y sobreponer otro automáticamente me parece violento. Creo que tenemos que construir sobre la observación, la reflexión y, cómo no, las figuras del ejército también hacen parte de esta historia, ¿no? No destruyamos, añadamos, que queremos efectivamente gente que ha sido ícono de nuestra cultura y orgullosamente pongamos entonces aquellas estatuas, pero aprendamos. Y lo que está pasando a mí me parece me violenta. A mí francamente lo encuentro, verdad, una afrenta además también a nuestra historia, y a mí me gusta aprender de la historia, con lo cual, a ver, no hay nadie que esté exento de controversia. Citaba a Washington, un ejemplo de tantos, Thomas Jefferson, si quieres, Cristóbal Colón. Thomas Jefferson escribió una constitución de los Estados Unidos, una de las constituciones más extraordinarias que se conozca. Todos los hombres somos iguales. Tenía 600 esclavos en su casa. ¿Incoherente? Lo es. Hablemos de ello. Pero también nos dio y nos cedió finalmente una constitución que hoy es ejemplo y referente, y ha sido referente para muchas otras. Hablemos, aprendamos, pero no a martillazos, ¿verdad? Gente que no tiene que otra cosa que golpear, porque si no hubiese sido Baquedano, hubiese sido, ¿verdad?, cualquier otra figura. Y después, ¿qué hacemos como país? Lo removemos. Menos mal que es para reparación y no simplemente para olvido. Lo preocupante es dar por perdido el espacio. Hay muchos que han dicho que hay que buscar una fórmula de recuperar el espacio. ¿Qué hacer en esa explanada, verdad? En esa especie de rotonda. ¿Y qué figura ubicar ahí? Yo creo que una consulta ciudadana, ¿por qué no? Lo único que me preocupa de esa idea es no vamos a estar consultándonos todos. También es una dinámica que no nos ayuda mucho, pero sí buscar consensos, o sea, con lo que viene con la constituyente, buscar puntos de encuentro, buscar algo que nos una, más que generar la división diariamente. Lo que uno ve en las redes sociales es impactante, ¿verdad? El cruce total, que en este caso está todo enfocado en el general. Solamente decir, insisto con mi punto, me gustaría que la primera plana y la noticia fueran los vecinos de ese lugar que tienen su espacio perdido. Y lo que nos tiene que unir es la educación cívica, la tolerancia, el poder dialogar y además construir un futuro que, por cierto, estamos a puertas de hacerlo. Es eso, construir un futuro que tolere estas cosas y donde aprendamos, no destruir. Sí, súper importante. Este año es tan valioso y a medida que pasan los días, lamentablemente no encontramos puntos de encuentro, seguimos discutiendo y generando estos espacios que lamentablemente más nos separan que nos unen. Rodrigo.